no sé si vimos el 4. Ustedes me dicen explicar el tipo de transporte que realiza a partir de vasos capilares. Veo que levantaste la mano, Ian, pero no veo qué haces con tu mano. No, ese nos toca entonces. ¿Qué dice? Dice que eso ya pasó. Eso ya pasó, nítido. Función de esfínteres, también ya, ¿verdad? Ok, nos toca las 5 o las 6. Ustedes me dicen del grupo por dónde nos quedamos y ahí seguiríamos. Toca las 6, va, ok. Solo Erika, disculpe. ¿Sí? Dice Julián que reinició la compu por problemas de conexión, entonces ahorita se va a meter. Va, nítido, gracias por avisarme cuando entre, yo le doy ingreso. Ok, entonces toca las 6. ¿Alguien que me haga favor? Perdón. Ya, denle, por favor. Así es, ¿verdad? Sí, gracias, Sol. Entonces, ¿por qué ocurre hinchazón en las piernas tras largos periodos de inactividad? Entonces, cuando uno se está moviendo, hay una vena que pasa por las piernas. Entonces, cuando esta se contrae, ayuda a que se mueva la circulación de la sangre y que no se acumule en las piernas y esta regresa al corazón. Pero cuando uno se está inactivo por mucho tiempo, esta contracción de la vena no ocurre, entonces toda la sangre se acumula en la pierna. Entonces por eso se hinchan. Ok, gracias, Sol. Solo una cosita para aclarar, no toda la sangre se queda ahí, porque si no, pues nos morimos nosotros, o sea, sí regresa sangre. Y entonces solo agreguen ahí que parte del plasma de la sangre sale de la vena y se va a los tejidos, eso les haría falta. Y entonces ese líquido es el que se queda retenido en los tejidos de las piernas. Entonces, sí regresa, pero parte del plasma, o sea, estamos hablando que tenemos 55% de plasma en la sangre, supongamos que un 5% por el tiempo que se pasa ahí, sale sale de la vena y, ¿y qué? Y entonces va a generar la hinchazón, ¿sí? Pasa mucho en periodos de inactividad y también es algo que pasa con las mujeres cuando están embarazadas, ¿sí? Es básicamente por eso. Ok, va. ¿Dudas de esta sección? Gracias, Sol. ¿Dudas? Entonces dejo de compartir esto y vamos con el último grupo que me lo mandó Félix. Ok, denme chance que encuentre el de Félix. Lo cierro. Ok, estamos con el último grupo, solo como para hacer la introducción. El capítulo es sobre sistema circulatorio. Sin embargo, en la última sección nos hablan del sistema linfático. Y esto va en el mismo capítulo porque el sistema linfático trabaja en conjunto con el sistema circulatorio. Tienen varias cosas en común. Van a tener un líquido que fluye por tubos, van a tener estos tubos que son similares a los vasos capilares, solo que aquí son, perdón, vasos sanguíneos, aquí obviamente son vasos linfáticos, y entonces trabajan en conjunto, aunque tienen funciones distintas y complementarias al sistema circulatorio, por eso es que se agrega acá. Entonces vamos con el sistema linfático, entonces alguien del grupo, por favor, ¿cuáles son sus funciones? Regresar el exceso de líquido extracelular al torrente sanguíneo, transportar las grasas del intestino delgado al torrente sanguíneo, eliminar las células sanguíneas envejecidas y otros desechos de la sangre, y defender al cuerpo al exponer bacterias y virus a los glóbulos blancos. Gracias, Mateo. Entonces, miren, pues justo así como cuando parte del plasma sale a tejidos y que va a generar hinchazón, etcétera, ese plasma
es similar al líquido extracelular. Entonces, dependiendo de nuestra actividad, de nuestra hidratación, etcétera, puede haber más cantidad de la adecuada de líquido rodeando a las células. Es el que se conoce como líquido intersticial o extracelular. Y entonces el exceso, como no es bueno que haya de más, los vasos linfáticos agarran ese exceso de líquido y lo regresan a la sangre. ¿Sí? De esa manera el cuerpo se garantiza la homeostasis en cuanto a la cantidad de plasma en sangre, porque entre menos plasma, más espesa la sangre y más trabajo a nivel cardíaco. Entonces es una. Lo de las grasas al intestino delgado es porque las moléculas de grasa son demasiado grandes y entonces no caben, por así decirlo, fluyendo por los vasos capilares, que son los más delgaditos que hay en el cuerpo. Entonces, el sistema linfático agarra esa grasa y la va a transportar, digámoslo así, hasta un lugar del torrente sanguíneo donde ya el grosor del vaso capilar, estamos hablando ya a nivel de vena o arteria, donde ya realmente pueda entrar. Entonces, por eso es que ayuda en ese sentido. Por el tamaño de la grasa no cabe en vasos capilares. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando ya los glóbulos rojos estaban viejos, el hígado testea si está bien o está mal, etcétera? Se hace entonces esa separación y entonces ya por vasos linfáticos llegan a vasos donde se van a degradar. Entonces ahí el hígado filtra, por así decirlo, va a vaso linfático y llega a vaso, o sea, el órgano que es el vaso, para que se degrade. Y luego el sistema linfático tiene, espérenme, a ver si no lo pongo abajo. Ah, no, abajito está, entonces ahí me quedo. Y luego sí tiene función en el combate de agentes patógenos porque van a ser áreas donde realmente van a como que se va como a testear, digámoslo así, qué tantas bacterias o virus van en linfa para realmente empezar una respuesta inmunológica. Ok, gracias. Luego vamos con la 2. Era una Eh, comparación, sí, perdón, sí, entre vasos capilares y linfáticos. Dale. sí. Bueno, dentro de las similitudes, podemos encontrar que se ramifican ampliamente a lo largo del cuerpo y sus paredes miden una célula de gran tamaño. Para las venas y los vasos linfáticos también tienen paredes similares y poseen válvulas unidireccionales que controlan la dirección de movimiento del fluido. Ahora, Ujú. entre las diferencias, los vasos capilares forman una red continua interconectada, mientras que en los vasos linfáticos son más permeables, están ausentes en el hueso y en el sistema nervioso central y terminan en el fluido intersticial que rodea las células corporales. Gracias. Y para Sí, agregar una cosa más que lo dice en el libro, pero no sé dónde colocarlo ahí, es que el fluido intersticial, cuando pasa por los vasos capilares, se pasa a llamar linfa. sí, nítido. Gracias, Lo puedes poner ahí abajito, que a ver si quieres como nota, que la linfa es el fluido intestinal, ¿sí? Vale. Entonces, ahora, no sé quién está aquí metido conmigo en el documento. Ok, que hagan lo siguiente. En las diferencias sí me interesa que estén pareadas. Entonces, cabal, esto de forma una red continua iría a la par, determinan en el fluido intersticial. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los vasos sanguíneos están siempre un conducto que no termina nunca, o sea, siempre va tubito tras tubito. En cambio, los linfáticos, como dice en la última viñeta del lado derecho, sí son abiertos y terminan en el fluido intersticial. Entonces, que la tercera me la suban. Cuando hablamos de mayor permeabilidad, del otro lado, en los linfáticos, perdón, en los sanguíneos, pónganme que son permeables a gases y nutrientes de poco tamaño, digámoslo así. Entonces, ajá, perfecto. Ahora, a la par donde dice más... No, no, no. Eso de permeables a gases iría del otro lado, por favor. Entonces aquí, ajá, mayor permeabilidad a gases y nutrientes de poco tamaño, o sea, ya hablamos de glucosa, por ejemplo, aminoácidos, etcétera. En cambio, los vasos linfáticos, por el tamaño, pueden movilizar más cosas.
Y luego, en la tercera, donde del lado linfático dice ausentes en hueso y sistema nervioso central, entonces en vasos capilares, pongan ahí, presentes en todos los tejidos y órganos corporales. Entonces ahí ya completamos la tabla. Ok, ahí estamos nítido. Y entonces después Solo, abajo, Erika, sí, tejidos y qué más era. en todos los tejidos y órganos corporales. Ahí estamos con la tabla nítida. Y ahí abajito ya solo pones lo de qué es la linfa, ¿verdad? Y ahí estamos, como nota nada más. Ok, vamos a la 3. Muchísimas gracias, Fabián. Entonces, y ahí sería bueno, no se los pedí, pero que sí ustedes anoten que, por ejemplo, la diferencia entre la linfa tal cual y el fluido intersticial, que uno está como más filtrado, por así decirlo, entre las cosas que nunca van a pasar a la linfa son parte de las proteínas del plasma, la albúmina y todo eso que habíamos visto en los primeros grupos, ese tipo de sustancias no pasan al fluido intersticial, entonces, perdón, a la linfa. Entonces, esa es parte de las diferencias, o sea, la composición. O sea, sí viene del plasma, pero la composición en cuanto a proteínas y todo eso varía. Y ahí estamos con esa bien. Ok, la 4. Explica los quelíferos y su importancia. Eh, los quelíferos son capilares linfáticos que están distribuidos por el intestino delgado y su función principal es absorber las grasas que pasan por el mismo. Cabal. Los quelíferos, como dice Mateo, cabal, van a ser los vasos capilares, perdón, son los vasos linfáticos que están justo en, espérenme que estoy admitiendo ahí, okay, que son justo del sistema digestivo. Literalmente son los encargados entonces de absorber las grasas que no van a caber en capilares. Son los únicos que tienen esa función. Ahí sí me hacen favor, en el libro hay unas imágenes de cómo son los quelíferos, entonces que agreguen cabal la imagen ahí abajito para que se vea cómo es la estructura. Y luego, creo que es la última de ustedes, cabal, describir la relación entre el sistema linfático y el sistema inmunológico. Yo encontré que pues la función del sistema linfático es como mantener en equilibrio bastantes líquidos del cuerpo, pues incluyendo la linfa, además de proteger al cuerpo de ciertas infecciones. Y pues el sistema inmunológico pues es un poco más de lo mismo, me refiero en términos de las infecciones, porque pues se trata de defender al cuerpo de los agentes patógenos y las infecciones. Entonces la similitud podría ser precisamente defender al cuerpo de las infecciones externas. Sí, perfecto. Ahora ahí solo agreguen lo siguiente. Cuando hablamos del sistema linfático, está compuesto obviamente de la linfa, ¿verdad? Que ya lo hablamos, que sería el líquido, el conjunto de tubitos, que son los vasos linfáticos, y aparte hay unos engrosamientos de estos tubos que los conocemos como ganglios linfáticos. Entonces, el ganglio linfático es como un área, digámoslo así, del sistema linfático en el que cuando pasa por ahí la linfa se puede chequear todo lo que lleva. Y en el sistema, en esos ganglios linfáticos hay distintos tipos de glóbulos blancos. Entonces, cuando la linfa pasa por ahí, si va contaminada, por así decirlo, con bacterias o con virus, los glóbulos blancos que están ahí, que es como un cuartel general, podríamos decirlo, empiezan a atacar
a lo que va en la linfa. Entonces, por eso es que en algunas partes cuando uno está enfermo, se inflaman las amígdalas más o menos, se inflama por donde están las axilas, se puede inflamar donde está la ingle, atrás de las rodillas, son las áreas donde están los ganglios linfáticos. Y entonces, de esa forma es como se relacionan. Estos ganglios son engrosamientos de los vasos linfáticos en donde se encuentran muchos glóbulos blancos. Entonces, por eso es que dice que exponen la linfa al sistema inmunológico, porque cuando pasa por ahí, literalmente todo lo que está acumulado de glóbulos blancos, la palabra es, voy a decir escanear, pero realmente no, pero ahorita no se me viene la palabra, y entonces empieza una respuesta inmunológica concentrada, ¿sí? Por eso es que hay inflamación en ciertas áreas cuando uno está con infecciones. ¿Dudas de esta sección? Va, no hay problema, Julián. Ok, entonces terminamos lo del capítulo de circulación y sistema linfático. Entonces, como les digo, yo en un ratito voy a poner ya el documento general compartido con todos para que los grupos agreguen su parte. Ponen así en grandecito, o sea, en una letra número 15, sección tal, el nombre de la sección y abajito el nombre de los integrantes. Y van con la información ya corregida. Y eso que ya les quede, pues espero yo que ya hoy en la tarde esté completo para que puedan repasar o darle una leidita a lo que trabajamos en estos días de clase para que lo tengan más o menos todo visto para el viernes hoja de trabajo. Aquí dejo de compartir esto. Y entonces voy a empezar con el siguiente capítulo que es el de respiración. Deme chance que llegue ahí. Va, ok. Ok, ¿por qué respiramos? Espérenme, solo voy a apagar mi cámara en lo que conecto a mi computadora. Ok, en casa o en el colegio, ¿por qué respiramos? Porque es una necesidad. Ajá, es necesario, ¿sí? ¿Por qué necesitamos respirar? O sea, sí, es cierto, es una necesidad. La pregunta es, ¿por qué es necesario respirar? Para oxigenar la sangre. Para oxigenar la sangre, ahí vamos así, es necesario para oxigenar la sangre. ¿Por qué oxigenamos la sangre? O sea, sí está bien lo que me van diciendo, solo vamos así como escarbando para llegar así al... Ya dos de casa participaron, ¿sí? Para que funcione la sangre, sí. Ok, ¿qué más? A ver, en el colegio. ¿Respiramos porque es necesario? Porque tenemos que oxigenar la sangre. Va. Un drenaje linfático. Ahí te me fuiste un poquito. La respiración no va tanto con la linfa. A ver, Nico, levantaste la mano, creo yo. Funcionamiento del cerebro. ¿Por qué qué? ¿No se queda el cerebro? Como hay que oxigenar el cerebro para que todas las funciones del cuerpo se den, ¿verdad? Entonces la respiración es importante para ahí tenerlo. O sea, ajá, está bien. O sea, sí, respiramos porque es importante mandarle oxígeno al cerebro y a todos los órganos. Perfecto. Una respuesta. ¿Para? Para liberar el dióxido de carbono que se genera, dice. Para liberar el dióxido de carbono que se genera, ahí vamos bastante bien. A ver, Juan Pablo, ¿habías levantado la mano? Ana también te quiere participar. No, yo igual iba a decir lo mismo del dióxido de carbono de las células. Ah, va, está bien, el dióxido de carbono de las células. ¿Quién más hay en el colegio? Diana. Diana, dale. Porque se requiere el oxígeno para las vías metabólicas. Va, cabal, ahí cabal quería llegar yo. Gracias, Diana. Entonces, miren, pues todo lo que me dijeron está bien. ¿Por qué respiramos? Porque es necesario. Es cierto, es necesario. ¿Por qué? Vamos a dar oxígeno para que llegue al cerebro y a todos los órganos. Nítido, me lo dijeron eso también. Pero ¿por qué los órganos necesitan ese oxígeno? Es básicamente por lo que nos dijo Diana, para las vías metabólicas. Y básicamente nosotros respiramos, espérenme que, ahí está,
Porque el oxígeno que nosotros inhalamos va a llegar después de que la sangre lo lleva a las células, ¿sí? Y las células necesitan ese oxígeno para poder aprovechar la glucosa. Entonces, realmente nosotros respiramos porque nuestras neuronas, como decía Nicole, y todos los demás órganos, necesitan ese oxígeno para poder aprovechar la glucosa. Pues aquí tenemos cabal oxígeno y glucosa y producir ATP, ¿sí? Ese ATP es lo que nos va a servir para que nosotros funcionemos y hagamos todo nuestro metabolismo. Y como bien decía Juan Pablo e Ian, entonces ese proceso nos va a producir dióxido de carbono que también tengo que sacarlo, ¿sí? Entonces realmente nosotros respiramos porque tenemos que hacer ese intercambio de gases, meter oxígeno y sacar dióxido de carbono, que básicamente el oxígeno va a usarse en la respiración celular y de la respiración celular vamos a sacar todo el dióxido de carbono que se produjo. Entonces, ¿por qué respiramos? Porque a la larga necesitamos generar ATP y eso solo lo podemos hacer eficientemente cuando hay oxígeno disponible en nuestras células. Esa es la razón por la cual nosotros respiramos. Ok, y entonces, como el intercambio de gases es necesario, han habido muchas adaptaciones en los diferentes organismos, sin importar cuál sea, para ser eficientes en este intercambio de gases. Necesitamos tener oxígeno disponible y sacar todo el dióxido de carbono que ya no nos funciona. Las adaptaciones van desde el punto de vista que tenemos que proporcionar todas las condiciones necesarias para que la difusión ocurra. Porque el intercambio de gases, si ustedes se recuerdan cuando vimos transporte de membranas, la difusión es un transporte pasivo que se encarga de mover gases. Todos los gases es por difusión. Entonces, entre esas adaptaciones que tenemos es que las superficies respiratorias siempre van a estar húmedas. El interior de los pulmones, el interior de las branquias, de lo que sea, van a estar húmedas para lograr disolver los gases. Si el gas no está disuelto, no se puede movilizar. Entonces, una de estas adaptaciones para favorecer la difusión es superficies respiratorias húmedas. Es la primera. La segunda, esta superficie tiene que ser bien delgadita, ¿sí? Y hablamos de un grosor de una célula de grosor, ¿sí? Para que sea más fácil. Si yo tengo muchas capas de células, tengo que pasar los gases por todas esas capas y entonces mi intercambio es menos eficiente. Entonces, al igual que los vasos sanguíneos, vasos capilares, que tienen una célula de grosor para dejar salir el gas fácilmente, las superficies respiratorias de las, ya sea pulmones, es también de un grosor, una célula de grosor, la parte que se va a encargar de ese movimiento. Y luego, tengo que tener un área superficial extensa, ¿sí? Porque entre más grande sea mi área donde se va a dar el intercambio de gases, mayor cantidad de gases que me funcionan voy a poder meter y mayor cantidad de gases de desecho, como el dióxido de carbono, es la que voy a poder sacar. Entonces, esta imagencita que está acá es de los alveolos, que ya es la última parte de los pulmones y se dan cuenta parecen como uvitas, ¿sí? Literalmente si yo agarrara si ustedes agarraran un racimo de uvas, les va a ocupar más o menos, digamos, que si ustedes juntan sus dos manos, digamos que el racimo de uvas es de ese tamaño, ¿sí? Pero si ustedes se dan el tiempo de pelar todas las uvas y luego poner las cáscaras de todas las uvas en una superficie, va a ser más que lo que les cabe a ustedes en sus manos. Podría ser incluso el tamaño de, no sé, del escritorio del colegio o incluso más, porque entonces al ser así circulares y extenderlo, voy ganando más espacio, ¿sí? Entonces, esas son las adaptaciones que han tenido todos los sistemas respiratorios para favorecer a la difusión. Paso. Y entonces, hay adaptaciones respiratorias dependiendo de los organismos que sean. En general, las adaptaciones respiratorias tienen que ver con piel delgada y permeabilidad a gases, lo que ya vimos. Y entonces van a variar dependiendo de los organismos. Aquí estamos hablando de las estructuras respiratorias de los animales más simples. Este primerito que les aparece en el lado izquierdo es un gusano plano. Y estos van a tener un cuerpo pequeñito, o sea, más o menos unos 2 o 3 centímetros. Es alargado y es delgado. Por eso se llaman gusanos planos. Es como que ustedes agarraran con plasticina, hicieran una lombricita y luego la aplastan. Literalmente así es un gusano plano. Y entonces
al tener pocas células de grosor del cuerpo, casi todas las células están expuestas a la superficie, entonces el intercambio es más fácil, ¿sí? Entonces, gusanos planos, su adaptación es ser con un cuerpo alargado y delgado. Luego tenemos los cnidarios que llevan las medusas, tienen un metabolismo bajo, ¿sí? Las medusas, literalmente, si ustedes han visto su movimiento en el mar, solo como que se contraen y luego estiran los tentáculos y eso es todo lo que hacen. Al tener metabolismo bajo, requieren menor cantidad de oxígeno porque van a requerir menos ATP, ¿sí? Y luego tenemos a los poríferos, que son las esponjas, que estos, si ustedes literalmente han visto las esponjas con lo que se lavan los trastos, esas son sintéticas, pero algo así se ven las normales, tienen estos agujeros. Estos agujeros lo que van a permitir es que es un canal por el que el agua va a entrar y va a estar en contacto con casi todas las células del cuerpo. Entonces, esas son las diferentes adaptaciones que han tenido organismos simples. Ser delgaditos, gastar poca energía, o sea, metabolismo bajo, o tener canales que van a acercar el medio acuoso al interior del cuerpo. ¿Dudas? Vale, entonces paso. Entonces hablemos de estructuras respiratorias de organismos un poco más complejos. Básicamente, cuando hablamos ya de los peces, vamos a hablar de las branquias. Las branquias, ustedes ya las ubican, yo creo que tengo una imagen después, pero entonces el agua va a entrar por la boca y luego va a salir por el opérculo, que es espérenme, voy a pasar ahí a ver esa imagen, aquí. Entre el agua, esto que está aquí es el opérculo y adentro del opérculo, esto es como pliegues que se ven aquí de piel, esa es la branquia. Ahora sí regreso, espérenme. Ok, entonces las branquias son áreas extensas con mucha área superficial para que se facilite el intercambio de gases y aparte van a ser ricas en vasos capilares para que la sangre que pasa por ahí agarre todo el oxígeno disponible y cuando pasa por ahí también deja todo el dióxido de carbono. Luego hablamos ya de tráqueas, que eso es en insectos, y las tráqueas tienen un agujero en la pared abdominal que se llaman espiráculos. Entonces, estas tráqueas son tubos con quitina, literalmente como ver pajitas. Entonces, en la parte, yo les he dicho a ustedes que cuando uno mete, por ejemplo, un saltamontes en un vaso de agua o algo así, uno puede empezar a ver que en ciertas áreas del cuerpo empiezan a formarse burbujas. Es todo el aire que están sacando por las tráqueas. Y básicamente ese agujerito, ese como poro, es el espiráculo. Entonces, estos tubos llegan hasta los tejidos y de esta forma, así como las esponjas meten el agua para que esté más cerca, los insectos lo hacen de forma parecida con las tráqueas, ¿sí? Entonces va a ser más pequeña el área que necesita, en la que se hace la difusión, o sea, más corto, digámoslo así. Y luego las estructuras más complejas son los pulmones. Aquí hablamos ya de todos los vertebrados y básicamente son cámaras húmedas, ¿sí? Estas cámaras básicamente van a estar protegidas, en nuestro caso, y por todos los vertebrados por las costillas. Y luego, internamente van a estar todas las áreas específicas donde está el intercambio de gases. O sea, el pulmón literalmente es como una bolsa en la que va a mantenerse la humedad y van a estar los alveolos, por ejemplo, que son los que ya se encargan del intercambio de gases. Dentro de ellos, el área superficial es extensa para que la difusión sea más fácil. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, paso. Entonces, aquí cabal están las imágenes. Como les decía, el del pececito, pues ya lo vimos. Y luego, en los insectos, cada uno de estos tubitos son las tráqueas y ese agujerito que está ahí, eso es el espiráculo. Si se dan cuenta, hay un montón de espiráculos en todo el alrededor del cuerpo del insecto, básicamente a los costados. Entonces, por ahí entra aire y sale aire. Y luego cada uno de esos tubitos, si se dan cuenta en la imagen, se van como ramificando. Y entonces ya llegan al final donde se abren y se da el intercambio de gases en los tejidos. Ok, entonces ahí estamos con esta parte. Y vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, me da chance todavía un poquito. Y luego hablamos de cómo se mueven los gases. Básicamente el movimiento de gases va a ser de dos, básicamente por difusión
en el que moléculas individuales van a pasar a través de las membranas. Esa es la primera forma como ocurre, movimiento de moléculas por membranas. Y el segundo tipo es el flujo masivo. Cuando hablamos de flujo masivo, es el conjunto de moléculas que van pasando por los conductos. Entonces, cuando nosotros respiramos, entra el aire por la nariz, por las fosas nasales. Ahí hablamos de flujo masivo. Vienen todas las moléculas de gas juntas. Van a pasar por la tráquea, flujo masivo, llegan a bronquios, flujo masivo, llegan a bronquiolos, flujo masivo, llegan a alveolos, flujo masivo. Hasta ahí. Ahora, cuando ya estamos en alveolos, ¿se acuerdan que el alveolo es de un grosor, de una célula de grosor? Entonces, ahí sí ya va a pasar por difusión. De los alveolos a los vasos sanguíneos ocurre difusión. Luego, cuando ya estamos en sangre, va por conductos y va todo el oxígeno, dióxido de carbono, vuelve a haber flujo masivo. Y cuando ya llegan a las células, nuevamente es difusión. O sea, a las células va a entrar molécula por molécula. Entonces, cada vez que va por conductos, ya sea los conductos respiratorios o los conductos sanguíneos, hablamos de flujo masivo. Y de difusión vamos a hablar solo cuando pasan en puntos específicos, que el primero sería alveolos, vasos capilares, y luego el siguiente, vasos capilares, células. ¿Sí? Entonces, ahí estamos, porque ya no me va a dar tiempo de explicar lo otro. Ok, gracias Carlos, ya vi lo del timbre. Ok, entonces, estamos con esta parte, chicos. Los de casa solo quédense un segundito en lo que les tomo el screenshot para tomarles asistencia y que tengan buen día en el colegio, chicos. Espero que no se enfermen los que están todavía ahí llegando y los que están en casa enfermitos, pues que se recuperen. Entonces, solo en casa, esperen un ratito, les tomo el screenshot. Gracias, Carlos, que tengas buen día. Chao, feliz día. Adiós. Dame chance, entonces ahí ya salimos todos. Ok. 1, 2 y está. Ok, ya les tomo asistencia entonces, chicos, que tengan buen día. Nos vemos, Erika, gracias. Ok.